condenado. Y vamos Bendito Dios y Padre, gracias porque tú estás haciendo cosas grandes. Señor, si bien hemos vivido esta semana pruebas muy fuertes, Señor, algunos hermanos han padecido robos y otras situaciones peores también, pero sé, Señor, que tú no los abandonaste, tú los guardaste, los protegiste, y aunque parezca el efecto muy fuerte, Señor, tú los tienes sanos y salvo a cada uno de ellos. Señor, damos gracias porque tú estás presente en todo tiempo y en todo lugar con tu pueblo, Dios. Y en esta mañana yo te pido una unción especial. Señor, que esa unción que caiga del cielo nos dé la capacidad de recibir la revelación de las Escrituras en esta mañana. Te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en la carta de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer en Efesios capítulo 6. Me gusta mucho Pablo. Cada carta que él escribió no tenía una simple inspiración, una dedicación, sino que era una carta abierta a nuestro espíritu. Y yo creo que hoy Dios nos va a hablar por esa carta. Amén. Entonces, leemos el capítulo 6 y el versículo 10 hasta el 20 inclusive. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Hasta aquí nomás. Esta es una porción que aquellos que en algún momento entendimos que hay una guerra espiritual, revela por las Escrituras que estamos en guerra, y que hay una guerra. Quizás tú ignores lo que está pasando, quizás no te des cuenta lo que sucede. La carta de Efesios tiene 3 puntos o 3 significados importantes. Primero, son 3 palabras que yo quiero dar a conocer, que son la que especifica toda la carta. Primeramente dice sentado, y la segunda, primeramente quiero decir sentado, la segunda andad, y la tercera dice estad pues firmes. Son los 3 puntos que marca toda la carta y nos enseña a nosotros a saber qué es lo que quiere revelarnos Dios a través de esta Escritura. La Biblia dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y también nos sentó a nosotros, y el significado de estar sentado significa que nosotros, los cristianos, tenemos que estar sentados en la fe y en la gracia de Dios.
Sentado significa que nadie te pueda correr de ese camino. Y sentado significa que Él nos sienta al lado de Dios. Por eso Efesios es una de las cartas ricas en la esperanza de lo que Dios puede hacer sobre nosotros mismos. Lo segundo dice andad. La palabra andad significa lo que nosotros expresamos hacia el mundo. Seguramente en esta mañana cuando vayamos a la Casa Rosada o andemos en diferentes lugares, nos expresa andad significa el contacto del cristiano con el resto del mundo. Es decir, cómo andamos en el mundo. Entonces nosotros vamos a encontrar en esta carta que 4 o 5 veces da sentido a esto de andar. Andad en el Espíritu, andad en amor, andad en gozo. Siempre debemos andar en el Señor. Amén. Y la tercera dice, estad pues firmes. De esta es la que yo me voy a referir en esta mañana, porque estar firme significa cómo nosotros tenemos que presentarnos frente a nuestros enemigos espirituales, especialmente a Satanás, a los demonios, a los gobernadores de las tinieblas, a los principados, en diferentes tipos de espíritus inmundos que van a atentar contra el pueblo de Dios. La guerra espiritual no es un momento de intercesión. La guerra espiritual es lo que nos va a pasar todo el tiempo. Y lo peor que hay es cuando dos cristianos se pelean porque el diablo gana la batalla. La guerra espiritual es contra el enemigo. Es decir, si yo tengo un problema contra una persona, no lo tengo contra él, sino contra el que lo domina a él. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Bien? Es decir, una persona puede estar endemoniada y nosotros nos compadecemos de que esa persona está sufriendo, pero en realidad sabemos que el enemigo conduce a esas personas. Entonces, la palabra del Señor dice, estad pues firmes. Es decir, firme es cuando un soldado se prepara para pelear. La firmeza es tener claro que estoy con mi armadura a enfrentar a mi enemigo. Pero no es una persona el enemigo, una persona física. El enemigo del cristiano no es la persona, sino que son los espíritus que gobiernan sus mentes, que los confunden, que los llevan de aquí para allá, y que sabe que el enemigo que puede poner disensión, porque todo reino dividido es destruido, es asolado. Entonces yo quería más o menos darle una primicia con respecto a lo que es la guerra espiritual. Pero ahora viene la otra parte, que es el versículo 10 que hemos leído, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie puede salir a pelear si no tiene relación con Dios. Es decir, Dios no va a poder inspirarte contra qué estás peleando si no estás fortalecido en Él. Y la palabra fortalecer es como una relación de vínculos, como el matrimonio. Un matrimonio está fuerte cuando los dos se aman, cuando tienen una buena relación, cuando se conoce lo que siente el otro. El Señor es muy empático, Él no es simpático. Sí, podemos decir que es simpático, pero en realidad Él es empático. Él siente cuando tú sufres, pero también tú debieras ser empático, sentir cuando Él se molesta. Y es ahí cuando conocemos y nos fortalecemos en el Señor. Y la segunda parte de este versículo dice, y en el poder de su fuerza. Es decir, la pelea no la podemos hacer nosotros. Nosotros mismos somos vencidos porque no tenemos fuerza para pelear contra ningún demonio. Pero sí, si estamos fortalecidos en el Señor y en una buena relación con Dios, entonces, ¿qué sucede? Él peleará por nosotros. Él, en su fuerza, vencemos a cualquier tipo de enemigo. ¿Amén? Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque esto es un principio. Cualquiera que quiera hacer guerra espiritual tiene que saber estas cosas que nacen de aquí. Ahora, Satanás tiene estrategias, y cuando nosotros denunciamos y siempre reiteramos sobre lo mismo, Satanás conoce las nuestras. Es más, Satanás sabe que si tú oras de 5 a 6 puede visitarte de 7 a 8. Satanás sabe que si tú estás aquí gozoso, pero salís de aquí y estás viviendo una vida desordenada, él sabe que a qué horas te podés encontrar con él. Es más, él se puede vestir de ángel de luz, pero es Satanás. ¿Me entienden lo que digo? Ahora bien, acá viene una parte que a mí me apasiona. Nosotros perdemos una batalla cuando ignoramos que estamos en batalla. Yo recuerdo que en el año 82 Argentina
entró en guerra contra los ingleses por las Islas Malvinas. Gran parte de nuestro país estuvo atento a lo que pasaba. Escuchamos la batalla como quien escucha un partido de fútbol. Yo les cuento porque yo lo viví, algunos de ustedes ni siquiera saben, pero cuando Argentina bajaba un avión era como si hubiese metido un gol, nada más. Y nadie sufría, salvo los que estaban peleando o los familiares de los que estaban allí, nadie sufría realmente esta batalla. Ahora, muchos ignoraron esta batalla. De más está decir que en 1982 también Argentina jugó el Mundial de Fútbol, de hecho que lo ganamos en México, ¿se acuerdan? Pero Maradona no quiso jugar, porque él decía, no quería jugar, porque él decía que él sufría por los hermanos que estaban combatiendo la batalla en las Islas Malvinas. Ahora, fue en el 86 que salimos campeones, en el 82 no quiso jugar, ¿sí? En el 82 no quiso jugar porque para él le parecía que era defraudar a sus amigos, hermanos, que estaban peleando mientras él estaba jugando. Ahora, esto quedó así como una suerte de decir algo, es lo que pasa en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos en guerra contra Satanás. Es más, aunque tú no le hagas la guerra, él nos la hace a nosotros todo el tiempo. Aunque tú no salgas a pelear contra el diablo, él va a estar peleando contra ti todo el tiempo. Y a veces tú te vas a sorprender y decir, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿O qué le pasa a mi familia? ¿O qué pasa en mi vínculo de trabajo, en mis estudios, mis maestros, mis profesores, mis patrones? ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente acá está inspiradamente la revelación de lo que pasa. Esto es una lucha, una batalla que Satanás sabe que si tú lo ignoras, puede ganarte por ignorante. El pueblo de Dios, dice, pereció por falta de conocimiento. Y nosotros no podemos tener falta de conocimiento con respecto a esta guerra espiritual. Obviamente nosotros en este día tenemos un objetivo, orar por nuestra nación. El próximo domingo va a haber un debate que no sé si va a ser bueno o malo, no lo sé. Yo le pido a Dios que todo sea en paz. Pero sí les puedo decir, mis hermanos, que eso es lo que pasa en el gobierno que está arriba nuestro. Pero ¿qué pasa en tu vida, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos? Quizás diga, yo no puedo vencer esto. Quizás tú mismo tengas una batalla y no sabes por qué no puedes vencerla. Quizás tengas un vicio y el diablo sabe que te puede atacar con tu debilidad. Satanás más que nadie sabe cuál es tu debilidad. Quizás tú ignores, no es tan grave. Una forma de ignorar es pensar, otros lo hacen, ¿qué hay de malo? Satanás te convence, Satanás lava tu cerebro y hace que pienses como él quiere que piensa. Vieron que yo diría que los que van a votar no miren más televisión hasta después de las elecciones, porque si no, alguien quiere que pienses diferente. Y eso pasa también en el pueblo de Dios. Yo decía esta mañana, digo, si un cristiano se afilia a un partido político es como que por la conveniencia de tener un trabajo o tener pan asegurado, es como que mañana venga la bestia y dice, aquel que quiera comer se tiene que marcar. Los cristianos tenemos que ser del partido de Cristo, no de otros partidos. Tenemos que salir a defender la verdad, no estar detrás de lo que los hombres dicen que debemos decir. Satanás hace eso, lava nuestros pensamientos para que digamos lo que él quiere que digamos. Amén. Entonces, aquí está la parte que a mí me apasiona entender, porque ahora sí vamos a identificar claramente en qué lugar Satanás opera sobre los hijos de Dios, porque estamos hablando de los hijos de Dios, no estoy hablando del mundo, porque ya sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Eso lo sabemos, ¿o no? Efesios 2 dice que él es el padre de los hijos de desobediencia. ¿Qué es un hijo de desobediencia? El que no se sujeta a la voz de Dios, al gobierno de Dios, que es la iglesia, es un hijo de desobediencia. Es decir, no está bajo Dios, sino bajo el maligno. Lo dice Efesios 2. Así que convengamos que
lo que yo quiero darle a entender o abrirle los ojos en el espíritu es que Satanás está operando en la distracción, Satanás está operando en las mentiras, es padre de mentira, y lo primero que va a hacer es que tú creas que nuestra pelea no puede ser contra el diablo ya no está vencido y ya está, decimos. Claro que está vencido para los hijos de Dios que creemos en el Señor, pero la batalla la vamos a tener que librar igual. Muchos son vencidos antes de pelear y por eso terminan mal. Ahora, yo les quiero leer lo que dice el versículo 11, dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos hablando que son diferentes escalafones, diferentes categorías. Satanás se arma con una categoría con orden y gobierno para pelear. Nadie de los hombres puede pelear directamente con el mismo Satanás, sino contra cualquiera de estos demonios o aún principados regionales, gobernadores de las tinieblas. Pero si tuvieras que pelear, salvo que Dios te mande, Dios no lo va a permitir porque nos puede destruir, aún siendo cristiano. Satanás es muy fuerte. Tiene el poder de la tierra. Satanás se le ocurrió matar más de 6 millones de judíos solamente por la orden que le estableció sobre un hombre, en el cual murieron 50 millones de personas. Fue el sacrificio a Satanás más grande de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Así que imagine, usted puede hablar mucho, decir que Dios está con usted, pero si usted no está con Dios, ¿bajo qué gobierno está? Tenemos gobernadores de las tinieblas. Hemos ido a lugares, estuvimos este año en México, y cuando fuimos a México, en la Ciudad de México y en los alrededores, sentíamos mucha presencia demoníaca. Y es más, estuvimos en la pirámide esa de Teotihuacán, que es la famosa pirámide mexicana, y nosotros quisimos llegar a la cima, llegamos a la cima. De hecho que llegamos y veo una mujer que me llamó la atención, que estaba con una piedra redonda de cuarzo, haciendo sus rituales al diablo. Entonces nos pusimos ahí a orar. Lo que sentía ahí más que paz eran demonios que volaban de un lado para el otro. La gente va turísticamente a sacar fotos, pero dije, esto es totalmente perverso. Desde el lugar donde nosotros estábamos en la pirámide hasta abajo, se hacían sacrificios humanos y los canales eran con sangre y bañaban la ciudad toda con sangre de los sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo una persona que ignora puede decir siente la presencia de Dios? Se cargaba de las energías del mal. Ahora, en estos días han sucedido situaciones gravísimas en México. De hecho, que cuando viajamos con Sebastián, el avión 2 veces cayó precipitadamente. Nos agarramos y veíamos los asientos así para abajo. 2 veces. Dijimos, ¿esto qué es? No era una cosa común, sino que pensamos que íbamos a morir, pero estamos confiados en el Señor. No digo esto de México solo, puede pasar en nuestro país. Ustedes saben que en estos barrios han sucedido en estos días cualquier cantidad de robos. Y nadie habla del robo porque no hay robo, no hay inseguridad, hay sensación, dijo uno de los funcionarios que tenemos en el gobierno. Esto no es una sensación. A mi hermana le robaron el celular el viernes, a otra hermana le sacaron la cartera aquí a la vuelta, a otro lo golpearon, y así todos los días estamos viendo. El problema no son los hombres, sino los espíritus que gobiernan la mente de estos hombres. Y de esto se trata, que hay gobiernos espirituales, hay regiones y hay demonios que actúan en las personas que están en desobediencia. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la estrategia del diablo? Obviamente a los que están bajo el maligno los llevan en desobediencia, sino que él va objetivamente a golpear a la iglesia, a los hijos de Dios. Cuando la murmuración entra en la iglesia, es una puerta donde el diablo tiene gobierno. Cuando una persona está en pecado y sirve a Dios en pecado, es una puerta donde el diablo entra en la congregación.
Cuando una persona está en disensión o se enoja o en rebeldía, es una puerta donde el diablo entró. Usted puede estar seguro que está Dios siempre con usted, pero no es así. Pues usted tiene que identificar dónde el diablo se mete en su vida. Esto no es que, porque ahora usted tiene a Cristo, el diablo no puede hacer nada. Mentira, eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Porque usted tiene a Cristo, es donde el diablo va a atacar. Porque Satanás viene a vencer a los hijos de Dios, viene a golpearlos, viene a condenarlos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás es el acusador, lo dice las Escrituras. Debemos abrir nuestros ojos. Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que vestirnos, dice, con la armadura. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, pruebas vamos a tener, ataques vamos a tener. Pero ¿quién se atreve a pelear sin armadura? ¿Quién se atreve a pelear sin armas? ¿Quién se atreve a pelear sin la presencia de Dios? Ojo, el Espíritu Santo no va a pelear. Usted va a ser inspirado por Dios a vestirse de la autoridad de Dios para luego sí pueda pelear. Pero si usted no se viste de guerrero de Dios, Satanás lo va a atacar. ¿Sabe que yo llevo muchos años en el ministerio, muchos años como pastor? He tenido varias congregaciones, he servido mucho al Señor. Pero hay tanta gente que dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? La estoy pasando mal. Personas que de golpe las veíamos allá arriba y después las vimos allá abajo. Personas que la veíamos adorando a Dios y después veíamos insultando a Dios. Satanás puede vencer al hombre si el hombre se separa del cuerpo. Para eso está la iglesia. Para eso está la cobertura de la iglesia. La cobertura de Cristo. Dios levanta pastores, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los levanta el Señor, no se ponen ellos como pastores. Obviamente algunos se han levantado como se han puesto solo, ¿no? Pero bueno, es una excepción, aunque haya muchos. Ahora Dios da la cobertura al cuerpo de Cristo. Entonces dice, primero, fíjese, versículo 14. Estad pues firme. Varias veces dice, estad firmes este capítulo. Firme es estar a la defensiva. Firme es tener las armas para pelear contra el enemigo. Dice así, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Ustedes saben que la verdad es la palabra de nuestro Señor Jesús. No es lo que yo creo. Quiero aclarar, la verdad, dice la Biblia en capítulo 14, 7, yo soy el camino, la verdad. Ceñirnos nuestros lomos con la verdad, Cristo en nuestro lomo. Algunos de los hermanos dicen, yo creo a mi manera, disculpe. Entonces si tú crees a tu manera, estás haciendo tu propia verdad, tu propio camino, que no llegarás al Padre nunca. La verdad es la que Cristo nos enseñó por medio de los mandamientos. Él primero enseñó la obediencia y la sujeción para estar en autoridad, si no, no había autoridad. Jesús no hizo nada de lo que Él podría hacer aún siendo 100% Dios y 100% hombre. Él tuvo que sujetarse, Él tuvo que decir, Juan, bautízame, pero Señor, yo no soy digno, bautízame, ahora sos mi pastor, bautízame. Y eso le agradó al Padre, estar sujeto. Usted dirá, pero pastor, ¿qué es lo que me pasa? Me está saliendo todo mal, tengo problemas. ¿Estás sujeto? ¿Estás haciendo correctamente lo que Dios manda? Jesús dijo, pónganse bajo autoridad. El Señor mandó, no es que ellos digan, bueno, yo voy a salir a predicar donde se me ocurre. El Señor mandó de dos en dos. Aquel que escuchó va a ser bendecido, pero aquel que no escuchó, sacude el polvo de vuestros pies fuera de la ciudad. Es decir, el polvo significan los demonios que pueden producir sobre las personas que le creen. Podemos ser nosotros mismos que nos sujetamos a la verdad, o mejor dicho, a la versión de la verdad de otros, que no sea el Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo. Ceñir nuestros lomos con la verdad significa tener a Jesús en nuestra vida, tenerlo en nuestro espíritu. Fíjese, la palabra dice,
Dice, ceñid vuestros lomos y vestíos con la coraza de justicia. Usted sabe que un acorazado es algo que no puede penetrar. Dios usa la justicia. Dios dice, si tú confiesas los pecados serás salvo, tú y toda tu casa, pero debes confesar. El que no confiesa es como que lo arregla por su cuenta. Dice la verdad, la palabra de Dios, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y también dice en 1 Juan capítulo 1, 5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo si confesamos. ¿Pero a quién tengo que confesar? ¿A Dios? A Dios tenemos que pedirle perdón, pero debo confesar a aquel que le hemos faltado. Si has sido una mujer o un hombre adúltero, debes confesar tu adulterio. Si has sido alguien que robó, debes confesar y devolver lo que robaste. ¿Sabe cuánta gente ha robado y dice, no, vino Cristo en mí, ya me salvó? ¿Y cuándo devolver lo que robaste? ¿O usted cree que no ha robado y dice, bueno, ahora Dios me cambió? Sí, es lindo, sería bueno. Yo ahora vengo a Cristo, Dios me perdonó, ya está. ¿Qué me importa si me perdona el otro? No, el Señor dice, confiesa para que la justicia te salve. Mire, hay personas que no confiesan sus pecados y sienten ser perdonados por Dios, pero al no confesar, el diablo tiene acceso a su vida, tiene acceso a su cuerpo, tiene acceso a sus pensamientos, porque la confesión te liberta y eso genera una coraza. El diablo nada puede hacer cuando tú confiesas tus pecados. Amén. Dice, algo más dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. El apresto del Evangelio de la paz trae paz a los demás, a los oyentes. Como buenos cristianos nosotros tenemos que predicarle el Evangelio a todo el mundo. Aún a nuestros peores enemigos tenemos que hablarle de Jesús. No diciéndoles, el Señor te condena si tú no crees. No, mostrándole el amor de Dios. El apresto del Evangelio de la paz es mostrar el amor por el prójimo, para que otros crean. Dios no es un torturador. Dios vino al mundo no a condenarnos, sino a salvarlo. El Evangelio de la paz es salir a abrazar a aquellos que necesitan a Jesús, que entienden que el Espíritu de Dios los quiere salvar y perdonar. Dios no está señalando, vos hiciste esto. Eso no lo hace Dios. Dios se olvida de sus pecados. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los entierra en lo profundo de la mar. Él tiene una amnesia después del perdón. Él se olvida. No es como la psicología que dice, bueno, perdonar es perdonar y olvidar, olvidar. Dios dice otra cosa. Cuando yo perdono, me olvido. Y si tú perdonas, olvídate. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, 15, cuando habla el Señor Jesús acerca de cómo debemos orar, dice, pero después si vosotros no perdonáis a vuestros deudores, Dios Padre tampoco te perdonará tus faltas. Debes perdonar, porque perdonar no lo tienes que sentir. El perdón no se siente, el perdón es un mandamiento. Debo perdonar. La Biblia, el martes pasado, Matías enseñaba acerca del perdón. Y son 3 sintonías. Una, pedí perdón, cuando necesito pedir perdón porque he hecho algo malo. Otra es perdonar, que me cuesta mucho también. Y la tercera es perdonarte a vos mismo, para tener paz. Los que tienen culpas, muchas veces porque no se perdonan a sí mismos los errores. Cuando Dios te perdona, se olvida. Y cuando Dios se olvida, su sangre te limpia y te devuelve la inocencia. Amén. Entonces debes hacer las cosas correctamente. Por eso el apresto del Evangelio de la paz es que Dios quiere que vivas en la paz, que vivas en la verdad, que prediques esa paz. Madame Guyon era una mujer que fue muerta. Fue una mujer que detrás de la Inquisición en Francia murió. Pero ella era una mujer que aún los más grandes místicos conocidos se basaron en sus principios de la oración. Ella decía, aún mi oración, por buena y formal que sea, por más que yo quisiera, cuando entro en el lugar santísimo, siento que todo lo que pienso corrompe la presencia de Dios. Muchas veces Dios me muestra que no está. No lo siento, como dice la canción que canta el pastor Rodríguez.
En la noche te he buscado y siento que tú no estás, dice, pero estás aquí, mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios genera en nosotros el celo de la búsqueda y debemos buscarle más y más y más. El apresto del Evangelio, la coraza, significa que nosotros tenemos que estar en esa verdad, firmes y en la paz del Señor. Y ya voy terminando. Dice más, versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¡Wow! Esto es tremendo, a mí me gusta. El escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar con el escudo de la fe. Cuando el diablo viene, por fe saco sus dardos y los apago en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te da ese escudo, porque cuando tú crees, la fe crece. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Entonces ese escudo hace que puedas defenderte contra el enemigo. ¿Cómo me defiendo? Por fe. Dios te levantó para ser hijo de Dios, para pelear contra el enemigo, no para quedarte quieto. Ese escudo resiste los dardos del diablo, en el nombre de Jesús. Y por último digo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creo que cuando ignoramos las Escrituras, cuando sabemos poco, nos olvidamos. Hay un versículo que dice algo así, pero no sé cómo dice. Es que no tenemos la espada afilada. Tenemos que estudiar las Escrituras. Para eso tenemos nuestra reunión de discipulado. Tenemos que usar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz del Espíritu. Hay personas que leen más libros que las Escrituras. Yo prefiero leer las Escrituras y no los libros. No me pongo en contra de la librería, pero quiero decir, busquemos más la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y con ese vamos a vencer. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás? Vino el diablo y le dice, tiene hambre. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. Sacó la espada. No solo de pan vive el hombre, sino de toda esta palabra. Nuevamente le fue a tentar. Escrito. Jesús se defendió con la espada, que es la palabra de Dios. Y quiero decirle algo antes de ir al último versículo. Si ustedes vieron este panorama de la armadura, siempre muestra al hombre de frente y nunca de espalda. No dice la espalda va a estar cubierta con tal cosa por sí. Porque cuando uno pelea de frente. Pero aquellas personas que dan la espalda están descubiertos. Cuando tú das la espalda a esta verdad, el enemigo te puede atacar. Cuando tú no quieres escuchar, es como que el diablo sí te va a atacar, porque estás descubierto. En la espalda es donde el enemigo sabe atacar. En la espalda no hay un arma. En la espalda donde mueren los guerreros que se dan vuelta, que huyen o que escapan de esta pelea. Debes ponerte firme, dice el Señor. Cuando tú quieres vencer una tentación, debes ponerte firme, de frente. No le dé la espalda como, bueno, soy débil. El débil da la espalda y cae. Es vencido por Satanás. El Señor dice, debes ponerte firme. Y termino con este versículo para poder orar finalmente. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Dice, orando y suplicando. No solamente orando por nosotros, sino también por los santos, por la iglesia. Dice que tenemos que establecer esa oración que dijimos que es el poder de Dios sobre nosotros. Cuando uno ora, es Él el que pelea por ti. Es Él el que establece la guerra contra Satanás. Muchas veces he tenido una visión cuando alguien me dijo, ¿puedes orar por fulano de tal? Está enfermo, es una persona que conozco así, asá, es cristiano, está, qué sé yo, en otra provincia, en otro país.
Y he tenido una visión que mientras oraba veía a la persona y veía cómo el Espíritu Santo iba hacia esa persona en ese mismo momento y la tocaba. Y después venía, al poco tiempo me llamaban, ¿sabe que la persona está bien? Lo sabía. Porque Dios me dio el privilegio de ver cómo esa autoridad, ese poder salía hacia esa persona. Cuando tú oras con súplica, seguramente estás suplicando. No es que le decís, Señor, ya está, ya te lo pedí. Algunos dicen, sí, Señor, se lo entregué a Dios que se haga cargo. No, no es así. La Biblia dice que debemos suplicarle. Y no porque Dios se haga rogar, sino porque Satanás va a querer apagar tu voz y tu sentido espiritual. Algunas personas dejaron de estar en la iglesia porque dejamos de suplicar. Y aunque ustedes crean que están bien, no están bien. No, está bien, está bien. ¿Y dónde está? No, está en casa, pero está bien. No está bien. No está bien. Hay que suplicar. Hay que suplicar. Satanás va a tratar que tú seas vencido y no ores más. Satanás va a querer que tú abandones tu pelea. Pero te voy a decir, estad pues firmes. Esta es la palabra de esta mañana. Estad pues firmes. Porque con esta firmeza, con esta convicción, el poder de Dios va a hacerte fuerte a ti. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ponete de pie, vamos a hacer una oración. Sé que esta es una mañana especial y algunos de ustedes dirán, pastor, estoy pasando un momento difícil. Sí, claro. Quizás tu armadura se ha desgastado, como dice una canción por ahí, o esté averiada. Hoy tengas que reponer esa área. Quizás no tienes ya el escudo de la fe y estás dudando. Hoy el Señor te dice, levanta tu fe en Cristo. Recién cantamos una canción, Iglesia en Llamas, significa una iglesia de fe. Yo no me rijo solamente por las teofanías. Cuidado. Las teofanías son la presencia de Dios y la reacción física frente a la presencia. Pero eso no dice que uno tenga el Espíritu Santo. Los endemoniados también saltan, se mueven y bailan. Yo quiero decir, las teofanías son manifestaciones. Pero la presencia de Dios no es una manifestación. La presencia de Dios está en una persona que vive bajo la autoridad de Dios. Una persona que no se autopone la mano en la cabeza, sino que se pone debajo de la autoridad de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sus pastores. Para eso Dios estableció los ministerios diferentes. Y yo me gozo porque cuando en esta iglesia están creciendo más y más los ministerios. Y eso me da gusto ver que hermanos están siendo usados en diferentes áreas. De hecho que nosotros estamos dando cobertura a muchas iglesias en el interior y en otros países también. Y nos están pidiendo más en otros países también. ¿Pero por qué damos cobertura? Porque nosotros también estamos bajo cobertura. Porque esto es un ministerio de poder. No es una iglesia, una congregación. Somos ministerio de autoridad. Y eso nos lleva a nosotros, que todos aquellos que se sujetan estén bajo autoridad y tengan autoridad también para orar por otros. Amén. Entonces la iglesia necesita que ser sujeto es estar en obediencia. Mire, a veces lo decimos, y esto no es porque alguien piense mal, pero cuando tomamos la porción de Malaquías, dice, me habéis robado, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí y probadme, dice Dios. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaréis bendición hasta que sobreabunde. Y yo reprenderé, Jehová de los ejércitos, dice, al devorador. Ahora yo quisiera que alguien me diga, ¿quién es el devorador? Usted me decía, el diablo. El devorador es el que te devora tu salud, el que devora tu casa, el que hace que tu familia esté perdida. El devorador es el que no te deja crecer económicamente. Pero principalmente, ¿quién es el devorador? El que no te va a dejar crecer en nada. Aunque tú creas tener fuerza, dice 1 de Samuel capítulo 2:9, nadie es fuerte con sus propias fuerzas.
Y necesitamos estar bajo la presencia de Dios, no bajo el maligno. Si alguno está en pecado, tiene que pedir perdón, salirse de esa cobertura del pecado. Y decir, Señor, perdóname. Confiese su pecado y apártese de él. Y alcanzará de Dios misericordia. Amén. Yo en esta mañana quiero hacer una oración. Quizás en esa oración, que vamos a partir el pan después de esto, y todos aquellos que están bautizados pueden tomar un pedacito de pan. Yo quiero decirte, Señor, yo quiero cambiar mi corazón. Quizás tenga una avería y diga, Señor, sáname. Sea en la fe, sea en tu coraza de justicia, sea en el yelmo, sea en el apresto del evangelio, sea que tengas dudas de cómo salir a predicar. Hoy puedes ser fuerte, pero no con tu propia fuerza, sino en el Señor. Amén. Padre Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Te ruego, Señor, para que esta palabra que hemos recibido acerca de fortalecernos en ti, oh Dios, y en el poder de tu fuerza, y vestirnos de la armadura de Dios, y estemos firmes para resistir las acechanzas del enemigo, también nos dé la autoridad para pelear contra ellos. Señor, bendice nuestra familia de Dios, bendice a cada joven, anciano, niño, Señor, a cada adulto, Dios, Señor, que en este día podamos reconocer cuáles son nuestras diferencias, para estar unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Dios mío, si hay alguien que ha pecado, tú le seas, Señor, el abogado que lo lleva al perdón. Señor, sabemos que todavía tú eres abogado para la iglesia de Jesucristo. Señor, te pido, Señor, que en esta mañana, al partir el pan y beber de la copa, podamos darte toda la gloria a ti, mi Señor, y una vez más tener comunión unos con otros en el Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.